Sectas heréticas, clase 4, audio 2. Continuamos ahora haciendo una breve historia de la Iglesia Católica. Ellos dan como fecha de fundación el año 33, después del Señor Jesucristo, después del nacimiento del Señor Jesucristo, y dicen que Jesucristo fue su fundador, el fundador de la Iglesia Católica, dicen ellos. Ellos declaran de ese modo. La fundación fue en el año 33 y la fundó el Señor Jesucristo mismo. Nosotros entendemos que eso no es verdaderamente cierto, no es cierto. Podemos pensar que es una mentira, porque en ese año lo que comenzó fue la verdadera iglesia cristiana, no la iglesia católica, que fue formada solo por todos aquellos que aceptaban por la fe a Cristo y la salvación que Dios prometía en el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia cristiana en general, digamos, pero no la iglesia católica como ellos se arrogan. Durante los primeros años en la iglesia se mantuvo la unidad y la pureza, pero en el año 312, después de Cristo, el emperador Constantino, que perseguía a los cristianos, tuvo un sueño. En ese sueño él vio una cruz con una inscripción que decía «Hinc hoc signo vinces», con esta señal vencerás. Entonces lo que hizo fue adoptar la cruz como un símbolo para todo su ejército, bautizó a todo su ejército como cristiano, y cuando se sumergieron en el río, sin esa decisión personal, no fue más que un rito. Al principio pareció que era como un triunfo para la iglesia, ya que la iglesia era perseguida, pero al ingresar los inconversos estos, bautizados, lo que hicieron fue mezclar toda su idolatría que traían, que arrastraban, con el verdadero Dios. Para ellos no era ningún problema, porque era solamente agregar otro Dios más, el Dios de la cristiandad. Bueno, nosotros entendemos que Satanás usó la unión de la iglesia y el Estado para pervertir la pureza de la iglesia. Ellos arrastraban, traían sus propios dioses, uno para cada necesidad específica. Júpiter, por ejemplo, era el padre de todos esos dioses. Y todos estos dioses lo que tenían que hacer, interceder por los hombres ante Júpiter, ante él. Eso es lo que se arrastró, el paganismo que se arrastró dentro de la iglesia. Y fue así que se asimilaron estas creencias, y fue así entonces que la Iglesia Católica le dio a los santos ese puesto similar que arrastraron aquellos dioses. De intercesores ante Júpiter, los santos son intercesores ante Dios. Pero es fruto de esta mezcla de paganismo. Leamos lo que dice el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, orejas tienen, pero no oyen, tienen narices, pero no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, pero no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Nosotros sabemos que tenemos a Dios. ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Nosotros nos acercamos directamente a Él. No tenemos una costumbre pagana introducida en la iglesia en la que otros interceden por nosotros. Sabemos nosotros que podemos acercarnos directamente, libremente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Nuestro Dios está en los cielos. Los ídolos de ellos son oro y plata, obras de manos de hombres. Tienen boca, pero no habla, tienen ojos, pero no ven, tienen orejas, pero no oyen, tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Gradualmente y a través de la historia, la Iglesia Católica ha tenido la costumbre de ir desarrollando diferentes doctrinas no bíblicas. Lo que ellos hacen es, durante años, discuten, debaten diferentes cuestiones, diferentes temas, antes de establecerlo como si fuera un principio para su vida, para su fe. Y esta es una distinción que ellos tienen del resto de las sectas, ¿no?
Fíjense, por ejemplo, acá tenemos algunos dogmas y las fechas que han tenido de aprobación. En el año 381 se organizó el culto a María. En el año 593 se introdujo la doctrina del purgatorio. En el año 787 se introdujo la doctrina del culto a imágenes y reliquias. En el año 1100 se introdujo el sacrificio en la misa. En el año 1123 se estableció el celibato para todos los sacerdotes, declarado como obligatorio. En el año 1215 ellos establecieron esa doctrina no bíblica conocida como la transubstanciación, que es cuando ellos participan de los símbolos. Dicen que en ese mismo momento los símbolos se convierten en el verdadero cuerpo y en la verdadera sangre del Señor Jesucristo. Eso lo debatieron por largo tiempo y después se estableció en el año 1215. En el año 1439 establecieron la doctrina relacionada con el purgatorio, declarándolo como un artículo de su fe. En el año 1545 ellos establecieron la autoridad de la tradición eclesiástica. La tradición eclesiástica es un conjunto de normas que ellos establecen, y lo que ellos establecieron en ese tiempo, en el 1545, es que esta tradición eclesiástica tiene igualdad con la Biblia. Digamos, es como si tuvieran dos libros, uno la Biblia y otro el libro de las tradiciones o las tradiciones que ellos establecen, que tienen el mismo rango, el mismo valor que la Biblia, ¿no? Establecen que tienen la misma autoridad la Biblia y las tradiciones eclesiásticas. Eso fue en el año 1545. En el año 1854 establecieron la Inmaculada Concepción de María. En el año 1870 establecieron la infalibilidad del Papa. Es interesante, ¿no? Porque cada una de estas cosas que ellos fueron sumando desde la tradición hasta los diferentes dogmas, fueron apareciendo con el correr de los años y estableciéndolo como sagrado. ¿Cómo es posible? Dios nos lo señaló en las Escrituras y ellos años más tarde lo señalan como sagrado. A lo que nos puede llevar el error doctrinal, ¿no? ¿A cuánto nos puede llevar? ¿A cuánto error más establecer normas, dogmas, tradiciones y darles el carácter de sagrado, el carácter de que tienen la misma autoridad que la propia palabra de Dios? Es tremendo, ¿no? A lo que nos puede llevar el desvío de la fe, el desvío doctrinal, ¿no? Apartarnos, lo que decíamos, ¿no? El apóstata que se aparta de la verdad, ¿no? Bueno, en 1950, les menciono una más, la Asunción de María fue declarada un artículo de la fe.